A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados en Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, están transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, así como también canales de televisión de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también nuestro canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además, obviamente, nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 6 de julio del año 2023. Un fraterno saludo para todos los maestros del Perú en su día. Las noticias. Empezaron a llegar los congresistas que viajaron a la China. Ha llegado la congresista Carol Paredes. La congresista Carol Paredes es la presidenta del comité o de la Comisión de Ética del Parlamento Nacional. Esto es lo increíble, lo paradójico, y parece que la señora no entendió cuál es su tarea, cuál es su función. La señora congresista ayer en una entrevista con Jaime Chinche en Canal N, dijo que no se acordaba absolutamente nada, no se acuerda en qué hotel estuvo, no se acuerda, dijo que no, esto fue una cosa hilarante, que no se acuerda ni de lo que ha comido porque ha comido tanto, así dijo, he comido tanto, ha habido tantas comidas y no me acuerdo, no se acuerda, no sé. Es la señora presidenta de la Comisión de Ética del Parlamento Nacional. No recuerda absolutamente nada. Por otro lado, ayer también hay que destacar esto, la organización Mujeres en el Periodismo sacó un Twitter de respaldo a nuestra compañera, a nuestra colega Rosa María Palacios. Rosa María ha recibido el respaldo de esta institución, Mujeres en el Periodismo, una institución internacional que está respaldando y está observando cómo se está manejando en la prensa en el Perú, sobre todo en el tema de las mujeres, porque no otra institución, en esto creo que fue en Londres, también Paola Ugaz, su caso y esta persecución que está sufriendo, este acoso, también está siendo expuesto en foros internacionales, el caso de Paola Ugaz. Así van las informaciones y es preocupante. Hoy día la portada de la República saca al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Salas Arenas, que dice democracia en riesgo. Y esto de verdad, una autoridad como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones que lo diga, es bastante fuerte. Acá nosotros ya lo hemos escuchado también de otras autoridades que lo han manifestado en el programa. Así que de todos estos temas, Rosa María Palacios nos va a comentar y nos va a analizar. Rosa María, que tengas muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, los que nos escuchan por podcast en el Perú y en el mundo entero. Aquí ha amanecido un poco oscuro después de un día de mucho calor anteayer, y ayer también oscureció temprano. Estamos finalmente en invierno en este lado del mundo, pero como sabemos bien,
estamos en las temperaturas más extremas del mundo. Vamos a hablar de eso después. Pero primero, tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores y conversamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Hoy día también tenemos nuevamente a Palestra Editores, que está con nosotros haciendo un nuevo anuncio. Y Abel me ha pasado esto, pero he perdido a Abel por un instante. Acá está. Del 17 al 22 de julio, Palestra Editores los invita al programa gratuito Conferencias sobre Derechos y Libertades en el Estado Democrático de Derecho, dirigido a toda la ciudadanía que quiera conocer más sobre sus derechos. Pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales. Ustedes, por supuesto, nos pueden ayudar a través de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, Yape, Plin, facilísimo. Capturan con su teléfono el QR que está en pantalla y inmediatamente a través de Yape o Plin nos hacen una donación. Es un sistema muy, muy sencillo. Toda donación es bienvenida. Si usted todos los días nos puede dar un sol, ¿no? A fin de mes ya nos dio 20 soles porque hacemos 20 programas al mes y estamos muy, muy, pero muy agradecidos. Si no, también si usted no vive en el Perú o no tiene Yape, puede utilizar una tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo y hacer una donación por el sistema PayPal. Es una forma muy segura de hacer una donación, de utilizar una tarjeta de crédito. Lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que están en la página web de la radio, www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, Abel, y vamos a los días que tenemos que vivir en el Perú, y justamente estabas en esta historia que es importante, hoy portada de la República. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones dice que estamos en riesgo de perder la democracia. A ver, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no es cualquier persona, no representa a una entidad que no tenga nada que ver con la democracia, por el contrario, representa al ente que es el Tribunal Electoral en nuestro país. Y nos dice que estamos en riesgo de perder la democracia. Porque desde que Keiko Fujimori no ganó las elecciones del 2021, su cabeza está pedida por las fuerzas perdedoras. Aunque parezca una salvajada lo que estoy contando. El fraudismo que fracasó en el plano social y político quiere hacer su pequeña vendetta en el plano del Congreso, que es donde se desenvuelve en este momento. Está prohibido acusar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ese no es el ámbito en el cual se le fiscaliza. ¿Por qué? Porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Electoral que conforma el Jurado Nacional de Elecciones toma decisiones sobre el triunfo o la derrota de esos señores congresistas que pretenden juzgarlo. ¿No es cierto? Entonces, la Constitución sabiamente no incluyó a los miembros del a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones entre las personas que tienen por el alto cargo la posibilidad de ser acusadas constitucionalmente. Está clarísimo. Quieren modificar la Constitución, por supuesto la quieren modificar por ley, cosa que la bancada de Fuerza Popular desde las presidencias de Nano Guerra y Patricia Juárez han hecho sistemáticamente. Yo no sé cómo se van a enfrentar al mundo jurídico cuando dejen de ser congresistas, pero uno de sus mayores aportes es el de modificar por ley la Constitución. A las pruebas me remito. La cuestión de confianza, modificación por ley de la Constitución. Los viajes de Dina Boluarte, modificación por ley de la Constitución. Esa es la especialidad de la Casa. Entonces, claro, probablemente quieren incorporar en el artículo 99 y 100 la posibilidad de acusar al señor presidente o a todo el tribunal que es el Jurado Nacional de Elecciones a través de una ley. No me extrañaría en absoluto. Y estoy seguro que el señor Salas Arenas tampoco.
Pero ahora han encontrado un caminito más divertido. Los miembros de la Corte Suprema están sujetos, sí, a acusación constitucional. Y como el Jurado Nacional de Elecciones tiene una conformación mixta, porque uno de sus miembros es a su vez vocal de la Corte Suprema, otro es fiscal supremo, otro representa a las universidades públicas, otro representa a las universidades privadas, facultades de Derecho, y finalmente hay un quinto que es representante del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, como uno de ellos es miembro de la Corte Suprema, entonces lo van a acusar como vocal supremo. ¡Ya está! ¡Bingo! Es impresionante. O sea, el fujimorismo es bien claro. Si ellos no ganan, te pasan la cuenta. Y vaya cuenta que estamos pagando desde el 2016. Vaya cuenta que estamos pagando. El 2016, Keiko Fujimori perdió las elecciones y en vez de lograr algún tipo de pacto, alianza, gobierno, aunque sea entendimiento, convivencia, con Pedro Pablo Kuczynski, que significaba en términos para la economía peruana lo mismo, no paró hasta que lo obligó a renunciar. No importa el indulto de su padre, no importa su hermano, no importa nada. Y luego captaron a Vizcarra, que iba a ser el títere, pero el títere pues se reveló más rápido que volando, y tenía una agenda propia que incluyó una serie de iniciativas que fueron vistas primero con odio, por ejemplo, la no reelección de congresistas, luego con espanto y pavor, hasta que finalmente vino la disolución del Congreso, que pensaron que no iba a ocurrir, y ocurrió. Ahí sí fue ya la venganza absoluta y total. Lo siguiente, un nuevo Congreso, que desde el primer día conspiró para derrocarlo, lo derrocaron, vamos a ver el presidente número 2, vino Merino, no les resultó, presidente número 3, vino Sagasti, presidente número 4, al cual le hicieron la guerra sin parar, y luego vino la campaña, donde estaban seguros de que iban a ganar, ahora sí, y los ganó por casualidad un desconocido, una persona limitadísima en todas sus capacidades, entró a robar. Obviamente el fraudismo estaba frenético con Salas Arenas y había que vengarse, pues. ¿Por qué cree la derecha peruana que Castillo, que es un desastre en cuestiones de gestión, en cuestiones de honradez, de democracia, por Dios, ha dado un golpe de Estado? ¿Por qué creen que tiene 30% de aceptación? Es una pregunta que hay que hacerse políticamente, porque lo que se ve detrás de lo que hay al frente es trampa, fraudismo, legislar no en favor del bien común, sino en favor de intereses particulares. ¿Qué constituye una democracia? Lo he explicado en este programa 100 veces, pero hay que volverlo a explicar una y otra vez. Primero, la capacidad de limitar el poder. Nuestros derechos fundamentales son un límite al poder. Si nadie me puede quitar mi propiedad, porque así lo dice la Constitución, ese es un límite al poder. Si nadie se puede meter a regular mi contrato, porque es mi contrato con otra parte con la que hemos pactado libremente, ese es un límite al poder. Si el Estado no puede matarme, ese es un límite al poder. Si el Estado no puede meterse a mi casa, violar mi domicilio, ni cualquier persona puede meterse a mi casa a violar mi domicilio, ese es un límite al poder. Los límites al poder son los derechos que tenemos en la Constitución. Y además, nos hemos dado un gobierno, porque el pueblo se lo ha dado, que se basa en reglas, se basa en la ley, es el gobierno de la ley, por eso se llama Estado de Derecho, donde la arbitrariedad existe, por supuesto, pero se minimiza porque
prevalece la ley, pero la ley que está ordenada a principios constitucionales básicos, como por ejemplo la separación de poderes. Una democracia que no tiene separación de poderes no es democracia, pues. Una democracia que le mete bala a la gente no es democracia. Y las democracias no caen, normalmente no caen en América Latina hoy, por golpes de Estado como los que habían en el siglo XX. Las democracias caen por desgaste. Venezuela, Nicaragua, Guatemala, son ejemplos, dos a la izquierda y uno a la derecha, de exactamente lo mismo. Caen por desgaste. En el caso de Guatemala, un pacto de corrupción se apodera del poder. En el caso de Venezuela y Nicaragua, un pacto de populismo de izquierda que controla los medios de producción y que no es competitivo, es decir, voy a aniquilar a cualquier competidor, es lo que se ha apoderado de esos países. Nosotros no queremos que el Perú vaya por ese camino. Y no es la primera vez que iría por ese camino, lamentablemente. Pero todos los días tenemos un incidente que nos aleja paso a paso de la forma democrática de gobierno. Todos los días. Todos los días hay algo que agrede la forma democrática de gobierno. Y si no lo decimos, el día que caiga de verdad, porque caerá, seremos cómplices. Entonces tenemos que ir advirtiéndolo todos los días. Todos los días perdemos derechos y todos los días se pierde en materia de democracia en el Perú. Así que vamos a examinar algunas cosas. Ayer, Jaime Chincha tuvo una entrevista con la presidenta de la Comisión de Ética. Yo espero que la presidenta de la Comisión de Ética sea una persona ponderada, ¿no? Sosegada, al menos. Pero la presidenta de la Comisión de Ética tenía un problema. Ella y 5 colegas más parlamentarios, como se ha sabido, lo hemos comentado acá, viajaron a China. Hasta ahí parecía una invitación del Estado chino. Normalmente ir a China es bastante complejo por una serie de razones y normalmente son invitaciones de Estado a Estado. O pertenencia a asociaciones parlamentarias, en fin. Pero esta vez no fue así. Esta vez una empresa privada dedicada al lobby, con sede en México, que se dedica al lobby de empresas digitales, a eso se dedica, reclutó a 6 congresistas peruanos y algunos gobernadores y se fueron con todo pagado 3 días a China. Y el asunto es que recién han vuelto hoy. El evento creo que terminó el 30. China está lejos, ¿no? Pero han venido, creo que caminando. Un paseíto para Europa, ¿no? Paseíto para Europa incluido. Ayer, Jaime Chincha intentó preguntarle a la señora presidenta de la Comisión de Ética en qué habían consistido, pues, los viáticos, cuánto había costado su estadía. Y la señora comenzó a gritarlo sobre su trabajo en una empresa privada. Que la presidenta de la Comisión de Ética no distinga lo privado de lo público, ya es un hecho grave, ¿eh? Porque en el sector privado, o sea, de la pantalla para acá, podemos hacer muchísimas cosas que no se pueden hacer en el sector público. Qué pena, pero así es la vida cuando hay democracia y Estado de Derecho. Yo trabajo para Radio Santa Rosa. Nosotros podemos aceptar sus donaciones. De hecho, les pedimos sus donaciones todos los días. Y ustedes generosamente nos dan dinero para poder sobrevivir como radio. Pero la señora congresista no puede ni siquiera pedir, aceptar donaciones. Está prohibida de hacerlo por una razón básica. Las personas que la invitan a pasear a China
no la invitan a la China porque quieran ser sus amigos, porque quieran educarla, porque quieran que ella aprenda algo. La invitan a la China porque quieren vender sus productos en el Perú y necesitan un entorno legislativo favorable a la venta de esos productos en el Perú. Si a mí me invita una empresa privada o el Estado chino para que yo vea una situación X al otro lado del mundo, probablemente yo se lo tengo que decir al público. Sí, claro. Me ha invitado el Estado chino porque quiero que mi fuente quede claramente transparente, o me ha invitado la empresa tal o cual. Pero no estoy prohibida de hacerlo. En estándares éticos periodísticos estoy obligada a informar. ¿Ok? Pero esto es en el periodismo. Un congreso médico, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el Caribe, el doctor no está obligado a decirle a sus pacientes a qué congreso médico ha ido, aun cuando lo haya invitado a una compañía farmacéutica, y esto ponga duda, ¿no es cierto?, sobre el conflicto de interés que puede tener el médico en recomendar a sus pacientes ese remedio o no. Pero no hay ahí una obligación de rendir cuentas. La señora congresista tiene que rendir cuentas. Por supuesto que tiene que rendir cuentas, porque no la han invitado porque es Carol Paredes, la han invitado porque es congresista de la República. Esa es la gran diferencia. Si a ella lo hubieran invitado como persona natural, ya no es congresista, una empresa china, me parece que ella es genial, la quieren educar, perfecto. ¿Quién le va a pedir cuentas? No le va a pedir cuenta a nadie. Pero si es congresista de la República y le invitan en su calidad de congresista de la República, aun cuando esa invitación no pase por la mesa directiva, tiene que rendir cuentas a sus electores porque es evidente que se le puede desarrollar muy pronto un conflicto de interés. O sea, esos 6 congresistas no pueden legislar en materia de comunicación digital de ninguna manera. Pero lo que increíble de la entrevista con Jaime Chincha, qué paciencia, ¡ay, qué paciencia! De verdad. Tuvo que aguantar la agresividad, los insultos, la tuteada. ¿Tú para quién trabajas, no? Tú trabajas por una empresa privada. Una cosa, esa era la presidenta de la Comisión de Ética. Luego vino una entrevista con José Eliche y yo me sumo a sus palabras. Esta señora no puede ser presidenta de la Comisión de Ética un día más, porque de ética no sabe nada. Es impresionante, impresionante. Entonces ahí ustedes ven cómo las instituciones se deterioran, porque además en un Estado de Derecho hay normas, y la norma, el artículo 12 del reglamento del Código de Ética del Congreso de la República, que es parte del reglamento del Congreso, lo que dice es clarísimo. Y les voy a leer el artículo 12, porque por ahí de repente alguien no lo conoce. Pero lo que dice en resumen es que el congresista no puede aceptar dádivas. Ahí está, lo puse anoche para que todo el mundo lo lea, y es bastante sencillo, lo tengo acá también, y vamos a leerlo. El congresista, esto es una obligación, ¿ah? Es una obligación, no es una sugerencia. No, es una obligación. Se llama prohibición de recibir donaciones. El congresista debe abstenerse de recibir dádivas, obsequios, presentes o donaciones de cualquier tipo, pasajes aéreos, estadía, viático, comidita, de toda procedencia que pueda comprometer la objetividad e imparcialidad de su actuación parlamentaria o la toma de decisiones. Esta prohibición no alcanza lo estipulado en el título 4 de la segunda sección del Código Civil. Está muy mal redactado este final, ¿eh? Porque no dice de qué libro. Hay varios títulos cuartos en el Código Civil, pero se refiere claramente al contrato de donación privada que puede realizar un congresista con su hijo, ¿no? Te dono mi carro, ya, no se refiere a eso. Se refiere a recibir dádivas, donaciones de cualquier tipo. Por ese caso, además hay que señalarlo, este caso ya fue expuesto el día domingo en Cuarto Poder, estamos jueves. Y en vez de pedir disculpas,
dar explicaciones, señalar en qué contexto fueron invitados, por qué. La agresividad ha sido brutal, brutal. Uno de los congresistas, el señor Flores, yendo al aeropuerto con sus colegas, termina preso. No podía salir. ¿Por qué? Porque tenía un juicio en Puno. Lo devuelven a Puno, ordenan su comparecencia y el señor sale del país inmediatamente a China, porque no se lo iba a perder. Y de ahí, creo que hoy día llega hasta en Francia. Y no es que los congresistas pues se saquen la tinca, ¿no? Y decían, ahora sí. Y la actitud de la señora anoche era, no te voy a decir quién ha pagado mi viático porque he comido un montón, he comido rico. No me acuerdo ni de todo lo que he comido. Dios mío. ¿No hay una pequeña capacitación en acción popular? Ojo, no solo ella, Kelly Porratalatino de Perú Libre, igualito, igualito. Eso es caviar. Eso es vivir de otros. En este caso con una prohibición absoluta. ¿Le va a pasar algo? No, nada. Absolutamente nada. ¿Qué les ha puesto? Si a personas que le recortan el sueldo, que está prohibido en el mismo reglamento, hay un artículo que dice que está prohibido que un congresista le pida cualquier forma de donación a sus trabajadores. Hay un artículo expreso sobre eso. Muy bien. Si no les pasa nada a esas personas, ¿qué les va a pasar a unos que se fueron de paseo a China todo pagado por una empresa en lobby? Nada, nada, absolutamente nada. Y así se va destruyendo el Estado de Derecho, porque para los enemigos, la ley, pero para los amigos, todo. Quítale el sueldo a tu trabajador, no pasa nada. Ándate de viaje pagado por una empresa de lobby, no pasa nada. Ah, sí. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Ya, la ex fiscal de la Nación. 5 años inhabilitada. Vamos a inhabilitar a Salvador del Solar para que no pueda ser candidato presidencial. No es broma, han presentado una denuncia por infracción a la Constitución contra Salvador del Solar. Ese es el nivel del Congreso, que acumula poder y acumula poder y acumula poder. Se va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la modificación por ley de la Constitución para que la presidenta pueda viajar. ¿Cómo creen que va a resultar esa resolución del TC? Dándole la razón al Congreso, pues, obviamente. Pero bien que la presenten para que se quede la constancia de las barbaridades de las que es capaz el Tribunal Constitucional, porque ya tiene varias. Pero para que el Rosario pues tenga una cuenta más, ¿no? Esa es la situación en el Perú hoy. Y entonces, sí, pues, el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones dice, estamos en peligro de perder la democracia. Porque la conducta de la congresista Carol Paredes no es que no haya existido antes en el Congreso, por supuesto que sí, pero era excepcional. Es decir, al señor Benchola lo sacaron del Congreso en 90 días, lo desaforaron por hacer exactamente lo mismo. En este Congreso, el único desaforado, después de bastante tiempo y de bastante presión pública, ha sido el congresista Díaz, que violó a una trabajadora en su despacho y se demoraron meses en sacarlo. Meses. Violador. Está preso con prisión preventiva. Violador. O sea, tienes que llegar a ese extremo de delincuencia para que el Congreso diga, pucha, sí, ya, ¿no? Ya mucho, ¿no? Ya. Y después se quejan de que tengan 6% de aceptación popular. ¿Quién va a aceptar eso, pues? Después se quejan. No, es la prensa. Así. Yo me he ido a China para ponerlo vista. Yo.
No, pues, sector público, sector privado. Vamos a seguir hablando de esto, pero ya está con nosotros justamente Hugo Coya para hablar de sector público, sector privado, pero en realidad en otro ámbito. Como ustedes saben, y hemos estado guardando esta información para tener esta entrevista desde hace varios días, semanas, en fin. El gobierno ha decidido que TV Perú y Radio Nacional son TV Dina y Radio Dina. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tanta dureza? Ustedes dirán, pero todos los gobiernos hacen lo mismo. El problema es el siguiente. La señora Dina Boluarte y el señor Otárola han dado muestras manifiestas de estar incómodos con la cobertura de TV Perú. Y no se les ha ocurrido cosa mejor que primero votar al presidente del directorio y colocar a la jefa de prensa de Palacio de Gobierno, que no tiene ninguna experiencia, en la presidencia de un directorio de una empresa pública que tiene que rendir en primer lugar cuentas a todos los peruanos. No tiene ninguna capacitación para eso. En fin, pero luego comenzaron a votar periodistas por el pecado de preguntar por los muertos, por ejemplo, o de preguntarle a algún invitado sobre democracia, sobre asesinatos durante este régimen. Y así han ido despidiendo periodistas, productores, pero también personal administrativo, organizando nuevamente al canal TV Perú y a Radio Nacional como un brazo político de propaganda del gobierno de turno, cosa que no se admite en su estatuto. Vamos a conversar con Hugo Coya, porque él fue presidente de TV Perú, un buen presidente de TV Perú y de Radio Nacional, del directorio, ¿no? Del IRTP, del instituto, que trabajó por todos los medios de hacer exactamente lo contrario, de garantizar que estos medios fueran servicios públicos, en el entendido que están al servicio de la población, en muchos ámbitos, educativo, sanitario, por supuesto, informativo. Hugo, muchísimas gracias por estar conmigo esta mañana. Muy buenos días, Rosa María. Como siempre, un placer estar contigo. Bueno, hablemos. Sí, Abel, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Exactamente. Están comiendo del entusiasmo. Advertencia. Hugo Coya y yo hemos trabajado muchos años juntos, ¿ah? Así que no se sorprendan del grado de familiaridad de esta entrevista. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y anunciarles que del 17 al 22 de julio, Palestra Editores los invita al programa gratuito Conferencias sobre Derechos y Libertades en el Estado Democrático de Derecho, dirigido a la ciudadanía que quiere conocer más sobre sus derechos. Pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales. Palestra Editores. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya Rosa María se encuentra con nuestro invitado Hugo Coya, periodista y expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Adelante, Rosa María. Así es. Y bueno, con la advertencia hecha, ya estamos con Hugo Coya esta mañana. Y yo quería empezar, Hugo, por el deber ser. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo los peruanos deberíamos relacionarnos y el instituto relacionarse con los peruanos? ¿Y por qué deberíamos aspirar a ese deber ser? Sí, Rosa María, yo creo que tu pregunta es clave porque precisamente yo discrepo con muchas personas que dicen que existen medios públicos, ¿no? Realmente no son medios públicos. En términos formales, digamos. ¿Por qué? Porque un medio público pone el énfasis en el ciudadano común y corriente, en el ciudadano de a pie que necesita informarse. Hay que recordar que TV Perú llega a más del 90% del territorio nacional, Radio Nacional aproximadamente al 80 y tantos % del territorio. Hay pueblos enteros en nuestro país que solo tienen o una radio o un canal de televisión, ese es o TV Perú o Radio Nacional.
Entonces, es un medio poderosísimo, poderosísimo. Incluso llega mucho más que los medios privados, ¿no? Más allá del tema de los grupos que tenemos en Lima, en muchas regiones de nuestro país no hay radio, no hay televisión que no sea TV Perú y Radio Nacional. Entonces, el perfil, la forma del debería ser enfocarse en las necesidades de esa población, de saber qué está haciendo su gobierno, si va a llover, cómo los afectará el fenómeno del niño, y hasta temas como más o menos como su selección de fútbol ganó, en fin, etcétera. Y eso es precisamente lo que debería ser TV Perú y Radio Nacional. O sea, medios pensados en informar pluralmente, y acá subrayo la pluralidad, para que se escuche todas las voces, las que apoyan al gobierno y las que la critican. Lamentablemente, con los hechos que hemos visto en las últimas semanas, hemos dado un retroceso de más de 2 décadas en los pasos tímidos, es cierto, que se habían dado con miras a lograr unos medios públicos independientes del poder de turno. Cuando hablamos de medios públicos, pensamos siempre en la BBC de Londres o en NHK en el Japón, que son medios por suscripción, es decir, son del Estado, pero los ciudadanos cotizan algo para recibir este servicio. Y la idea, por lo tanto, es que están sujetos a un escrutinio público muy duro de sus propios constituents, o sea, los que pagan, y que a su vez tienen estándares éticos muy altos porque tienen que cumplir con esto. Esa figura no existe en el Perú, pero ¿cómo podríamos asimilarla a alguna figura internacional? PBS en Estados Unidos también recibe donaciones. ¿Cómo funcionaría un sistema público en ese sentido, con participación estatal? Claro, o sea, mira, durante las 2 gestiones que yo tuve en 2 diferentes gobiernos, trabajé con los funcionarios de carrera del instituto para hacer un anteproyecto de ley, que precisamente tratara de conciliar esa, ¿no? No, la BBC de Londres es, digamos, una aspiración muy grande, pero lamentablemente poco posible en nuestro país, porque sería que los ciudadanos, cada uno, pague una suscripción para mantener esos estándares. Yo creo que difícilmente alguien en este país quisiera o voluntariamente pagaría por ello. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos es un régimen más o menos mixto, que si bien hay un presupuesto estatal, se hiciera el instituto autónomo. Quiere decir que no coincide la designación de los altos funcionarios con la elección gubernamental, primera cosa. Segundo lugar, se crea un régimen de absoluta autonomía como es el BCR, ¿no? Los principales funcionarios son elegidos por concurso público, ¿no? De manera que todos los ciudadanos sepamos que son personas no solo honestas, éticas, pero que además tienen una vasta experiencia en el campo y que son independientes del gobierno porque no tienen ningún compromiso además con ningún partido político ni antecedentes de un vínculo tan directo como estamos viendo ahora en este caso, ¿no? Ahora, hay que señalar algo que también es importante, por lo menos en el caso peruano. La posibilidad de que estos medios sean exitosos comercialmente es imposible, ¿verdad? O sea, sí pueden tener publicidad comercial, pero nunca van a poder cubrir el presupuesto que se necesita para brindar los servicios que se quieren brindar, ¿verdad? Porque justamente hay una deformación de origen. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien TV Perú puede recibir publicidad y incrementa sus ingresos, de hecho, cuando yo en mi última gestión lo encontré como en 2.8 promedio de rating y lo llevamos como a 7 u 8 puntos, y eso permitió que comenzara a ingresar mayor dinero porque la publicidad, como tú lo sabes y los radioyentes lo saben, viene donde están pues el público.
Y entonces automáticamente lo que ocurría era el TV Perú dependía menos ya del presupuesto porque comenzaban a hacer algunos programas rentables. Pero hay el otro lado. Un vendedor en un canal privado recibe una comisión. Un vendedor en TV Perú recibe un sueldo. Entonces le da igual vender un aviso o no vender nada y espera a fin de mes su sueldo y va a cobrar exactamente lo mismo. Entonces estás premiando el no trabajar y no hacer ningún esfuerzo. Entonces, esa figura también contribuye a que siempre haya esta dependencia del presupuesto, ¿no? TV Nacional de Chile, por ejemplo, resolvió ese problema que era uno de sus grandes obstáculos, lo corrigió otorgándole el mismo régimen a los vendedores que la televisión privada. Y entonces, comisionistas, y lógicamente el vendedor va a querer vender más, pero también generas una expectativa porque los propios productores quieren tener mayor rating, o sea, comienzan a producir dentro del ámbito cultural, dentro de los campos que la televisión privada no cubre, no es una competencia, pero sí puede dar, digamos, a esta institución la suficiente independencia para ir disminuyendo la dependencia, valga la redundancia, del presupuesto del Estado. Y además hay que señalar que en algunas oportunidades, justamente estos medios de comunicación son importantísimos para suplir necesidades básicas. Por ejemplo, yo estoy pensando en educación y la pandemia. En el año 2020, Aprendo en Casa, con todos sus problemas, era lo mejor que podían tener muchos peruanos. Eso era lo único que llegaba a través de Radio Nacional a poblaciones muy pequeñas, en donde el maestro estaba prohibido de acercarse a sus alumnos y complementaba con, ¿no es cierto?, Radio Nacional o TV Perú, la enseñanza. Si ustedes quieren, todo lo que quieran precaria, pero se pudo hacer. Y toda esta programación en quechua, en aymara, en ashánica, para todos nuestros pueblos originarios, estos niños que no hablan castellano, podían y pueden todavía informarse, pero también recibir educación e instrucción a través de los medios del Estado, que el sector privado no cubre, ¿no? Claro, en el caso justamente de tu gestión, hiciste un énfasis muy especial y se hizo con mucho orgullo noticieros en lenguas originarias. Y eso es algo que hay que rescatar. Nosotros, Radio Madre de Dios, que es aliada nuestra, parte de Sodomco, muchas veces tiene que enfrentarse, ¿no es cierto?, a la necesidad de poner contenidos en lenguas originarias de la zona de toda la región Madre de Dios, para que nos entiendan, para que el mensaje llegue, ¿no? En eso de evangelizar, siempre se ha evangelizado en lengua originaria, si no, no llega tu mensaje, no llega. Sobre esto, ¿se ha avanzado, se ha retrocedido? ¿Qué has podido observar? Se ha paralizado completamente, ¿no? Porque desde hace ya varios años yo dejé, como mencionas, lancé las primeras piedras, digamos, de noticieros en quechua, en aymara, ashánica, shipibo, conibo, pero no se continuó con eso. Y la idea era no solo programación, digamos, de noticieros, sino también dar clases en ¿cómo se llama?, en estos idiomas. No se ha avanzado, porque también es cierto, y en honor a la verdad, el presupuesto, en lugar de crecer en mi última gestión, llegamos a 130 millones de soles. Ahora el presupuesto, creo, si la última cifra que no supera los 80, 70 millones. Entonces, lógicamente tienes muchas limitaciones, ¿no? Muchas limitaciones en términos presupuestales, porque eso significa montar toda una infraestructura en los lugares de origen, claro, que no son los de Lima, ¿no? No, y hay que contratar enorme personal especializado, porque evidentemente estás hablando de personas que tengan habilidades en comunicación, pero que dominen los idiomas, y traductores, y en fin, y productores que trabajen en otras lenguas. Y además, la ventaja que tenía, además, Canal TV Perú,
era que tenía los canales digitales, que podían servir como un medio extraordinario, con 4 canales digitales podías, ¿no es cierto?, llegar simultáneamente en diversas lenguas a distintos lugares del Perú. Yo lamento que ese proyecto se haya parado porque era un proyecto de integración muy importante. Claro, y fuera de todo eso también se lanzó el canal internacional para los peruanos que viven afuera. Somos uno de de los pocos países que no tenía un canal, digamos, nacional para los más de 3 millones de peruanos que viven afuera y para la gente que quiere saber noticias sobre el Perú, Claro. dar nuestra posición, nuestra imagen, queremos promover el turismo, nuestra comida, etcétera, todas. Y se lanzó este canal y no siguió creciendo. O sea, se hizo algunos convenios con Colombia, con Chile, llegó a Estados Unidos, pero también se paralizó este proyecto que debería haberse ampliado, ¿no? O sea, para que se entienda, entonces, la principal función de un medio de comunicación del Estado que aspira a ser público es integrar, no desintegrar, ¿no? Integrar. Pero lamentablemente esto que estamos hablando del deber ser, cómo debería financiarse, tú dices, hemos retrocedido 20 años. Hablemos ahora de lo que está pasando. Eh, ¿Por qué hemos retrocedido 20 años? ¿Qué está pasando? A ver, contémosle al público el drama que está viviendo TV Perú. Claro. O sea, ¿por qué puede sonar grandilocuente y hasta exagerado decir hemos retrocedido 20 años? En los últimos años, el IRTP, especialmente TV Perú y Radio Nacional, habían dado tímidos pasos hacia lograr su independencia en términos editoriales. O sea, los periodistas hacían su trabajo, hemos tenido grandes periodistas que han pasado por las pantallas de TV Perú y hacían su trabajo, su chamba. O sea, hacían las preguntas que había que hacer como cualquier periodista independiente, sin importar que esto pudiera causar alguna irritación a la autoridad o el funcionario de turno. Sin embargo, ahora, con lo que estamos viendo, primero con el nombramiento de la señora Chandia, exdirectora de comunicación estratégica de la presidencia de la República, o sea, nunca se había visto algo tan groseramente intervencionista, ¿no? Es cierto, y los defensores del gobierno de la señora Boluarte dirán, sí, todos los gobiernos han intentado intervenir y no lo vamos a negar, pero en los últimos años estos gobiernos habían, digamos, limitado esta injerencia. ¿Por qué? Porque teníamos a presidentes o presidentas ejecutivos que habían preservado de alguna manera, habían peleado, se habían fajado, como se diría popularmente, por la independencia de la institución, porque tenían la experiencia para el cargo, porque tenían el conocimiento y la trayectoria que decía, si a mí me llamaban y me decían, oiga, tiene que cortar la programación, le decía, no, disculpe, pero acá estoy en medio de las clases de los niños, yo no voy a cortar por mucho que a usted le interese, salvo que sea un terremoto o una catástrofe, claro. yo no voy a cortar la programación, ¿no? Y ese tipo de cosas, lamentablemente, ahora ya no se dan. Y con las últimas denuncias que hemos visto, han salido más de una veintena de periodistas, además de una forma de maltrato inadmisible, de eso de que llegas a tu centro de trabajo y a las 2 horas te dicen tu orden de servicio no se ha renovado, te vas, ¿no? O gente que piensa que mañana llega para conducir el noticiero y no le abren la puerta, no lo dejan entrar. O sea, ese tipo de maltrato es una ofensa, digamos, para todos los profesionales que trabajan ahí. Hugo y yo lo hemos visto en el sector privado, por si acaso, ¿eh? O sea, pero esperábamos que el sector público se porte un poquito mejor, ¿no? Claro, entonces no te dejan entrar y lo que se está imponiendo, yo converso con muchas de las personas que trabajan todavía ahí, existe un temor y una autocensura, porque lógicamente ya nadie quiere a cubrir Palacio de Gobierno, ya no quieren hacer las preguntas porque dicen, bueno, de repente esto me cuesta el trabajo, mañana me quedo sin trabajo, tengo familia, tengo responsabilidades, y
entra en un letargo y una mediocridad pues terrible todo el sistema Claro, informativo, ¿no? el tema aquí es que, y pasa, recuerdo tu salida con Vizcarra, los gobernantes van desarrollando rápidamente cierto narcisismo, ¿no? Que tiene que ser atendido y normalmente no es atendido por los medios de comunicación privados, porque nos burlamos un poco del narcisismo de los gobernantes, pero que el canal del Estado no atienda sus deseos de ser cubierto las 24 horas del día y alabado sea el Señor, eso es insoportable. Y hay que Claro, decir, los jefes de comunicaciones de Palacio tampoco lo entienden, ¿ah? Y se portan por, pésimo. claro, porque ¿sabes qué cosa pasa? Hay la creencia, y eso lamentablemente porque no hay un marco legal real, que digamos que es que creen que IRTP, o sea, TV Perú, Radio Nacional, son parte de un botín a la hora que ganan el gobierno, entonces forma una especie de extensión de la oficina de comunicaciones, pues, de la presidencia, de los ministerios, de la PCM, y ellos piensan que los periodistas que trabajan ahí son sus asistentes, ¿no? Son sus No, asistentes. y además porque tienen un enorme desconocimiento de cómo trabaja también la prensa en el sector privado. La gente cree que los periodistas que trabajamos, no sé, yo, Abel, todas las mañanas nos sentamos en las noches a discutir a qué político vamos a reventar mañana, o tú por quién vas a votar y yo por quién voy a votar. Así no funciona, señores del mundo exterior. Yo he trabajado 7 años con Hugo Coya, no tengo la menor idea de por quién vota Hugo Coya y él tampoco por quién voto yo. Y no me interesa, además, no es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sacar la noticia adelante. Si tengo una primicia, ponerla por delante. Si tengo una buena historia que contar, contarla. Mi trabajo no es ser relacionista pública de el congresista tal, del gobernador tal o de la presidenta de la República. Y eso lo sabe cualquier periodista bien formado. Va a perseguir la noticia y obviamente, si la noticia es que hay 49 muertos con proyectil armada de fuego, si yo soy periodista, me paro delante de la presidenta, es que lo primero que le voy a preguntar, no le voy a preguntar, esa es mi noticia, está ¿no? En el mundo. Y no se entiende eso. A mí me parece increíble que no se entienda eso. Pero como tú dices, está poniéndose peor. Que no lo entienda Dina Boluarte, yo lo podría hasta aceptar. Que no lo entienda Alberto Tarola, que ya ha sido ministro en otro gobierno, eso es algo que me parece a mí increíble, pero increíble. Claro, es que muchas veces se hace cosa, y esa es la vieja escuela, de creer que el periodista de TV Perú debe ir a hacer la pregunta pues obsequiosa, sobona, ¿no? Y más bien de repente tú estás en una conferencia de prensa y estás haciendo una pregunta que pudiera ser, digamos, controversial o incómoda para el funcionario, y el de TV Perú lo usaban para que más bien no haya Claro, posibilidad de repregunta, pasen de un tema a otro, o le haga ese tipo de pregunta donde el funcionario se luzca, ¿no? Y que en realidad no se condice pues con la realidad. Si tienes un informe que ha salido de una organización de derechos humanos, que ha habido 49 muertos por bala y que se ha habido violación de los derechos humanos, el periodista realmente serio es el que tiene que hacer la pregunta, no se puede quedar callado. Y el funcionario, si tiene todos los argumentos, es el que tiene que responder precisamente para ese funcionario, tiene que responder adecuadamente a la situación, estar claro. preparado para ir y no esperar que el periodista de Canal 7 más bien le facilite para que no diga. Y yo recuerdo, Rosa María, un caso que hubo con Radio Nacional, para no hablar solo de TV Perú. La anterior ministra de Salud dijo que en 15 Sí, días se acababa el dengue. la ¿Ya? primicia de Y la lo Radio que, Nacional. claro, pero fue su dicho de la ministra. Lo único que hizo Radio Nacional es repetir lo que la ministra dijo, no o sea, no inventó, no modificó. Y llamaron y trataron de impedir
y cuestionaron a los periodistas de Radio Nacional por simplemente repetir lo que la ministra había dicho. Es responsabilidad de la ministra, no del periodista. Es increíble, pero ¿sabes qué pasa? También hay un tema de vanidad, ¿no? Y la otra cosa que escuchamos desde el gobierno de Toledo es nuestra popularidad está baja porque no sabemos comunicar. Y ese no sabemos comunicar inmediatamente hace cortocircuito con el IRTP, porque ahora vamos a comunicar. ¿Y cómo vamos a comunicar? Bueno, cobertura absoluta y total de las actividades de el presidente y sus ministros, pero incluso también el Congreso quiere lo mismo y otros poderes del Estado también, porque yo también soy poderoso. Todos quieren, ¿ya? Claro, mira, el caso de yo tengo conocimiento que, por ejemplo, el primer ministro Otárola estaba muy molesto y los funcionarios de la PCM porque TV Perú no cortaba la señal cada vez que él salía, la señal principal, cada vez que él salía a hablar o a decir cualquier cosa, muchas veces cosas menores que no ameritaban, pero cortaba la señal principal para eso, porque se le daba el canal de noticias, que hay un canal exclusivamente de noticias 24 horas, y ahí se le daba la cobertura y decía, ¿por qué no corta la señal principal para darme el espacio? ¿No? Entonces, ese era otro de los cuestionamientos que le cortaron permanente. A ver, miren, tiene que haber algo que se llama criterio periodístico. En el sector privado, tomen el caso de RPP o Canal N, ¿por qué ponen o cortan, ¿no es cierto?, lo que están haciendo para poner pues, canales de noticias 24 horas del día? Porque hay un cierto interés periodístico, ¿no? O sea, tiene que decir algo que sea interesante. Si no, no te voy a poner al aire y menos voy a cortar programación. Porque los canales de televisión, los medios de comunicación, los antiguos, no somos un canal de streaming, no es on demand. Yo lo que tengo que hacer es tener una programación porque mi audiencia está acostumbrada a ver su programa educativo, su programa político, su informativo, en el orden en que yo le he dicho. Y programar en TV Perú es dificilísimo, ¿verdad? Porque todo lo que tú programas puede desaparecer por una orden de Palacio de Gobierno. Y precisamente por eso también es una subida, o sea, es una montaña empinada, porque si tú quieres construir audiencia, imagínate, tú estás viendo tu programa favorito, ¿ya? Y de pronto ya no tienes ninguna garantía de que a la mitad del programa te lo corten porque va a entrar pues el funcionario tal o cual, ya simplemente decides no ver ese canal y vas a otra cosa, ¿no? Claro. Y hoy por hoy que la televisión compite con el streaming, peor aún. O sea, no te van a ver. Y además, si yo realmente necesito escuchar las declaraciones del ministro o la presidenta por alguna razón, las voy a buscar. En algún lugar de streaming las buscaré. Entonces, hay acá una fantasía también, ¿no? La fantasía de poder estar en la pantalla todo el tiempo. Y de esa manera, controlar las mentes de nuestro público. Lo cual es una fantasía, pero me imagino que tú has sufrido de esta fantasía muchas veces, ¿no? En los dos periodos. Rosa María, yo tuve la oportunidad, y ahora lo puedo contar ya con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de ver chat de consejo de ministros, de uno de los consejos de ministros, donde los ministros se quejaban abiertamente diciendo, ¿por qué Coya no corta la programación cuando yo voy a visitar el pueblito tal y hacer, ¿no? Exíjanle que ¿cómo se llama? Que corte la programación. O sea, querían, imagínate, los 18 ministros, todos querían aparecer a todo momento. Entonces, no hay programación. Ahí simplemente lo único que hay es retransmisión de los eventos Claro, porque además hay que decir una cosa, esas transmisiones tienen un costo, porque todas son con microondas. Implica mandar un equipo, montar en el sitio el equipo. O sea, la gente cree que tú le pones el micro y ya está. No, hay que montar toda una cosa detrás de eso. Hugo ha sido un productor extraordinario, sabe lo que es montar equipos en simultáneo para grandes proyectos. Es carísimo, para empezar. O sea, un poquito de 2 dedos de frente.
Tú no puedes cubrir a 18 ministros en actividades, tendrías que tener 18 equipos de microondas y no los tienes para empezar. ¿Ya? Entonces, es de un narcisismo y de una locura todo esto, pero es pues lo que hay, lamentablemente. Y la ignorancia que hay en el poder sobre cómo trabaja la televisión y la radio, para mí es apabullante. No tienen idea de lo que están hablando. Ni idea. Y ojo, hay gente en Canal 7, camarógrafos, editores, con muchísima experiencia, de muy buen nivel. A ver, voy a poner un ejemplo. El camarógrafo que prende la cámara y graba 7 minutos a Castillo antes de salir al aire, eso es experiencia, pues. Se da cuenta que ahí hay noticia. De repente el material no se usa nunca, se guarda, pero el máster tiene todo. Eso es buen trabajo periodístico. Pero como tú dices, como están todos asustadísimos, la autocensura, no se atreven a decir las cosas que saben o a poder florecer periodísticamente con mucho mayor nivel por el terror a perder el trabajo. Un trabajo que hoy en el Perú es escasísimo. Entonces, así no se puede trabajar, de verdad. Claro, claro, Castillo, mira, y una cosa también que ocurrió durante el régimen de Castillo, se contrató tal cantidad de personal sí. que en el área de prensa me contaban de que el que llegaba primero tenía asiento y el que no podía pasar todo el día no tenía suerte porque no tenía dónde sentarse. O sea, una sobrepoblación, se contrató a mucha gente ya que no debió, que no, o sea, en contra de todos los criterios, porque no había cámara, o sea, había Como tú dices, periodistas tú que tienes no que tener podían. ahí personal de carrera que tiene un sistema meritocrático. Y hay gente muy buena, con muy buenos reflejos, que sabe trabajar muy bien, pero está completamente aplastada. Y si tú le metes una capa que son los amigos del presidente, estamos fregados. Mira, tan grandes profesionales hay en RTP que hay que recordar, por ejemplo, que hicimos la primera serie de peruana que llegó a una plataforma de streaming, El Último Bastión, se hizo con profesionales del IRTP y es la primera, no solo la primera serie peruana que llegó a una plataforma de streaming a Netflix, sino que es la primera serie en la historia de la televisión del Estado en América Latina que consigue llegar a una plataforma de streaming. O sea, ni México, ni Colombia, ni Brasil, ni Chile, ni Argentina, con todos los años y trayectoria que tienen en su industria audiovisual, consiguieron eso. Y es en base a que precisamente hay grandes profesionales dentro del IRTP. Claro que los hay, o sea, tienen que confiar en que hay un enorme profesionalismo y que además es gente, como dicen, muy sufrida, ¿no? Porque ha tenido que aguantar todo lo habido y lo por haber, todos los ataques de vanidad de todos los gobernantes. Con sueldos bajísimos, además, ¿no? Con sueldos bajísimos o muy, a ver, precarios, ¿no? Porque esto de que yo trabajo con una orden de servicio, a mí me hace una gracia, ¿no? Porque te mandan a Sunafil, al sector privado, pero el sector público es el primer informal del país. O sea, yo llego a trabajar y no tengo la más mínima estabilidad, porque trabajo por orden de servicio. Mira, durante mi gestión yo me encontré con esta anomalía y yo agarré y dije, no, porque ¿qué persona puede agarrar y sentirse segura si no sabe si el próximo mes le van a renovar o no? O sea, Claro. La orden, y ahí es un tema de gestión, es cierto, no es ilegal, pero es un tema de gestión, pero lógicamente, si el periodista pues es incómodo, hizo una pregunta, no cumplió con automáticamente sus acciones, no te renuevo y te quedas sin trabajo mañana, ¿no? Claro. Que eso nos han hecho a nosotros, ojo, yo no discuto que en América Televisión no se haga, se hace igualito, pero por lo menos, y te botan a la calle sin un centavo, acá puedo dar fe, pero no es la misma mañana, ¿no? O sea, como tú dices, yo con mis cosas, hacer mi comisión, ya no hay comisión, no te han renovado la orden de servicio. ¿Cómo puedes trabajar así? Y la otra es los cambios de los sucesivos directorios, ¿no?
porque creo que han habido 3 o 4 en lo que va de los últimos 2 años, algo por el estilo. Cuatro en menos de un año. 4 en menos de un año. Es algo así como, muchachos, les tenemos que dar chamba a todos, pero se van a rotar, ¿no? Entonces, 4 meses cada uno para que todo el mundo reciba algo. ¿Qué es esto? ¿Cómo, o sea, ¿cómo puedes hacer una planificación? Ni siquiera de corto plazo, olvídense del mediano plazo, ni siquiera de corto plazo, si cada 4 meses está cambiando de directorio. O sea, ¿qué le pasa a esta gente? Es de locos. Y esta es una, hay que recordarlo, además de todo, es una empresa pública que reporta a FONAFE y que tiene que tener No reporta, no reporta FONAFE, no te María. creo. Está adscrita al Ministerio de Cultura y ese es también otro problema. Anteriormente, o sea, hubo una modificación y no es como empresa pública, sino es como, por eso es instituto, ¿ya? El Editora Perú, la del peruano y andina, sí reporta a FONAFE, es adscrita al Ministerio de Cultura. ¿Y eso es mejor o peor? No, peor. Porque Es lo que yo creo. Claro, recuerda de que cuando le entrevistaron a la ministra de Cultura y le preguntaron ¿qué piensa usted que no estén dejando a los periodistas de TV Perú ingresar a Palacio de Gobierno? Y ella, su respuesta fue increíble. Dijo, bueno, todos los cambios siempre son positivos. O sea, de alguna manera convalidando que personal que trabaja, digamos, en su ámbito, que sería el Ministerio de Cultura, sea pues prohibido de ingresar a Palacio de Gobierno para que no haga la pregunta incómoda a la presidenta o no muestre algo que no Pero quiera probablemente que... ella tampoco quiere perder su chamba, ¿no? Aparentemente. Increíble. Lamentable bajo todo punto de vista, ¿no? Y precisamente yo creo que si consiguiéramos que y el IRTP fuera una empresa pública en el sentido legal de la palabra, bajo el ámbito del FONAFE y se guiara por el tema de rendimiento, ese podría ser el gran cambio que tú me preguntabas justo al Claro, inicio, ¿no? que pase a FONAFE y que el directorio lo designe FONAFE. Claro, Y con un concurso público y con toda la claro, trayectoria. FONAFE es, a ver, para que entienda la gente, es como el holding de todas las empresas estatales peruanas. ¿Qué le interesa al MEF? Que la empresa por lo menos no pierda plata, para empezar. Entonces, por lo menos ese criterio los llevaría a decir, bueno, si hacen buen periodismo, tal vez no pierdan plata. Entonces, vamos a nombrar un directorio por concurso público y busquemos gente capacitada que sepa de televisión, para empezar, y de radio, para empezar, y que sepa lo básico de cómo opera un medio de comunicación. Las personas que no han trabajado nunca en un medio de comunicación, como la señora que está ahora en el poder, la señora Ninochka, no tiene idea de lo que es trabajar en un medio y hacer producciones de televisión. Esto se enseña en las universidades, Hugo es profesor de eso, se enseña y se aprende. No es tu experiencia como televidente, es algo muchísimo más complejo. Se hacen maestrías, ¿ok? La gente se educa en esto. Pero a mí lo que me sorprende es el nivel de improvisación mezclado, como te decía, con este narcisismo de la imagen, ¿no? Y si mi imagen está, finalmente tengo poder. Y Si claro, si no tengo imagen, no tengo poder. claro, la creencia de que cuanto más tiempo salgas en TV Perú, tu popularidad va a subir y muchas veces es exactamente lo contrario, porque el televidente pues no es una persona pasiva que no se da cuenta, al contrario, decir, oye, están utilizando el canal que es mío y de todos nosotros para hacer propaganda. Y No, y eso, además parte de algo también hubo que tal vez la mayoría de la gente no entienda, ¿no? La televisión es una industria en crisis en el mundo. O sea, la televisión de señal abierta, que es la que representa TV Perú, es un medio en crisis mundial, frente a la cual nos tenemos que adaptar. El hecho de que yo te esté entrevistando desde mi casa, tú respondiéndome desde mi casa, por una plataforma que hemos utilizado de Zoom para esta oportunidad, implica, y que esta entrevista la vean mañana, dentro de un año, cuando quiera el televidente,
implica un cambio radical en la forma de consumo, en los patrones de consumo de información. Y parece que en el gobierno y en los sucesivos gobiernos no se han enterado, Correcto. no se han Es cierto, enterado. porque además, o sea, todos los que tienen hijos más jóvenes o la gente más joven ya no consume televisión de la manera tradicional, no se sientan frente al televisor, en cómo se llama, la sala o en su habitación. No No, hay ya, sala. claro, o sea, ven la televisión cuando quieren, a la hora que quieren y ya Acá, en el celular, claro, exacto. acá en la combi vas viendo tu serie. No es que sea un público desinformado, yo con mis alumnos siempre me divierto porque están absolutamente al día en todas las noticias, pero ninguno ve señal abierta. Y siempre me pregunto, ¿y dónde ven las noticias? Acá. Acá. O sea, un video viral de TikTok tiene mucho más impacto que la cobertura de Canal 7 de la conferencia de prensa del ministro. Sorry, ministro, pero esa es la verdad. ¿No? Miles o millones van a ver el video de TikTok, pero no van a ver. Y algunos políticos sí lo entienden, otros no. Por eso es que Keiko Fujimori hace Mami Challenge, ¿no? Y le meten la cabeza al agua con su hija. Eso lo van a ver millones. Cuando quiera hacer la conferencia de prensa y soltar el mensaje, ya tiene la audiencia con ella. Está conquistando una audiencia. Acá no tienen idea de audiencias. Hay expertos en audiencias. Hugo Coy es un experto en audiencia, además. Sabe manejar sus audiencias súper bien. ¿Qué le pasa? O sea, yo, o sea, entre el asombro, la burla y finalmente la pena, porque le arruinan, eso sí, la vida a personas de carne y hueso. Esos 20, 30 despedidos son personas de carne y hueso a las cuales se han arruinado la vida por hacer su trabajo bien, que es la forma más espantosa de perder un trabajo, ¿no? Por hacer tu trabajo bien afuera. Pero así estamos, Hugo. ¿Tienes solución? ¿Ves, después de esta larga charla, ves un futuro? Mira, yo espero sinceramente que más bien este tipo de conversaciones y este tipo de debates abra la mente. Primero, nos permita a la sociedad estar alertas acerca del rol del IRTP, de Teleperú y Radio Nacional, de entender que es un medio de todos. Pero en segundo lugar, que permitan que no, ya no sé si este gobierno, porque yo no creo que este gobierno decida, pero que los congresistas, yo sé que puede sonar iluso, pero que los congresistas entiendan que es hora de tomar la sartén por el mango y aprobar una ley que garantice la absoluta independencia de los medios del Estado y que los convierta en públicos. ¿Por qué? Porque estos señores que ahora están cogobernando, que tienen esta alianza con el gobierno, no necesariamente se van a mantener en las próximas elecciones. O sea, es evidente que va a haber un cambio, digamos, la ley del péndulo que cumple en la política, y algún día ellos ya no serán gobierno, serán oposición. Y si no garantizan ahora que esos medios les den cobertura, ellos van a sufrir lo que sufren las voces discrepantes ahora, que no tienen espacio para poder tener, digamos, la posibilidad de hablar en los medios del Estado, ¿no? O sea, si queremos dar un paso adelante, este sería, y espero que todo este debate sirva para reflexionar sobre eso, ¿no? Yo no comparto tu entusiasmo, pero sí tu esperanza. O sea, sí, la esperanza la comparto, no el entusiasmo, porque yo creo que el Congreso más bien quiere lo mismo que Dina Boluarte. Ese es el problema. Aspiran a lo mismo, ¿no? Que es tener un medio de comunicación. Es más, tienen un canal y sacaron una ley para que su contenido propio tuviera un espacio predeterminado en TV Perú, ¿no es cierto? Correcto. Claro, y es probablemente la cosa más aburrida que ustedes van a ver en el mundo. O sea, si tienen insomnio, cura el insomnio. Lo ponen en el canal del Congreso, divertido es TV Justicia. Justicia TV sí es divertísimo. Eso sí, hay ahí drama, ¿no? Lo que él dice es muy cierto. Los partidos deberían pensar como partidos en el largo plazo,
Hoy soy gobierno, mañana soy oposición, hoy soy gobierno, mañana soy oposición, por lo tanto, en el promedio, en esta rotación, en esta alternancia democrática, me conviene tener una televisión pública. Eso es lo que se piensa pues en Japón, en Gran Bretaña. El problema, nuestro problema, es que no tenemos partidos políticos tampoco, sino tenemos un conjunto de aventureros que saben que es aquí, ahora, y después ya no voy a tener. Entonces su posibilidad de proyectarse en el tiempo para cómo hacemos para tener una televisión que funcione para el bien común, para el público, es un debate, Hugo, que ya en este Congreso, yo creo que en este Congreso ese barco partió hace tiempo, el barco del bien común, no hay forma de que regrese. Así que hay que aguantar, decirle a la gente de TV Perú que nos conoce, que aguante, pero que no deje de hacer su trabajo. Porque, a ver, si a cada persona que votan la reemplazan con otra que hace exactamente su trabajo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, por lo menos se mantendrá el espíritu periodístico que tiene que mantenerse cada siempre. Y además por una experiencia que todos sabemos. Mira, el más autocensurado periodista, el que está más postergado, hay un día que se levanta y se revela y agarra el micro y hace la pregunta más espantosa y se acaba el show. ¿Sí o no? Eso va a pasar, porque te hartas. Y ya baja la cabeza, baja hasta que te hartas, porque está en tu espíritu, y le preguntas por los muertos a la Presidenta de la República, a ver qué te contesta, pues. Y la otra, a todos los colegas que los están escuchando, pregunten en las conferencias de prensa por los muertos, una y otra vez. El día que una pregunta importante que no se contesta se repita por el colega de otro medio y luego se vuelva a repetir por el colega de otro medio y tenga 6 personas haciendo exactamente la misma pregunta que no se quiere contestar, ese día se van a morir de miedo. Pero ese día todavía no ha llegado, pues. Ese es el día en que se van a morir de miedo de la prensa de verdad. Porque hay que hacer las preguntas una y otra vez. Y no hay que tener miedo de hacerlas. Bueno, perdemos los trabajos en el camino, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero después tenemos otros. O sea, no se preocupen. Después tenemos otros. Podemos encontrar otras cosas. Hugo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte. ¿Qué estás publicando ahora, por favor? Bueno, mira, he sacado la nueva edición de Los Secretos de Elvira, muy emocionado porque lo ha publicado el sello Tusquets, que como tú sabes es un sello, uno de los sellos más prestigiosos del mundo, y estoy preparando una biografía de una mujer extraordinaria, realmente extraordinaria, que es la última mujer que llegó en condición de esclava al Perú. Ah, pero qué interesante. Y como siempre, en lo que es fascinante en el trabajo de Hugo es la capacidad de encontrar fuentes perdidas, porque en realidad es una labor de detective para encontrar todas las fuentes que componen estos relatos fantásticos y que han traído a la vida a muchas, ya, esta sería tu tercera mujer, ¿eh? Tu tercera peruana. Sí, sí, correcto. Claro, porque tienes a Truel, a Elvira. Sí, a Magdalena Truel, Elvira de la Fuente Martínez y ahora Josefa Montes. Tienes a 3 mujeres ya. Bien, bien, gran reivindicación femenina en el trabajo de Hugo Coya. Muchísimas gracias por haber estado y si no lo han leído, por favor lean. Hay bibliografía de Hugo Coya extraordinaria que hace un trabajo histórico, pero al mismo tiempo con este filo periodístico de encontrar las cosas que están perdidas, los detalles que te dan una composición clara de personajes de una época tal vez olvidada, pero muy relevante para el Perú. Gente muy valiente, ¿eh? Normalmente los personajes femeninos que investiga Hugo son siempre mujeres muy, pero muy valientes. Muy bien, muchísimas gracias Hugo por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Rosa María. Como siempre, un placer haber conversado contigo. Y nosotros nos vamos despidiendo, pero antes de irme, Abel, tengo que agradecer, porque esas cosas que uno no espera en la vida suceden. Hay una
organización que se llama Women in Journalism. Es una organización internacional que defiende, ahí está el tweet, que defiende a las mujeres periodistas en el mundo. Y yo, la verdad, estoy muy sorprendida porque además este comité reporta la violencia contra mujeres periodistas en 128 países. Y tiene una, digamos, presencia global. La página web para los interesados es womeninjournalism.org. Y ayer, yo de verdad sin saberlo, aparece un tweet, el que ven en pantalla, les voy a traducir. Perú, una horda insulta fuera de su casa a la renombrada periodista Rosa María Palacios. Personas que apoyan a la ultraderecha, la resistencia, han repetidamente acosado a Palacios, a otros activistas y a otros periodistas. La organización de Women for Journalism llama a la policía a actuar, o calls on policy to act, o sea, llama a establecer políticas para actuar. Los asaltos no deben continuar en la impunidad. El mundo nos está mirando, no a mí. El mundo está mirando al Perú. Porque las violaciones a los derechos humanos en el Perú son sistemáticas. Tener una turba en la puerta de tu casa, afectando la tranquilidad personal y familiar, la intimidad personal y familiar, está prohibido en todas partes del mundo civilizado. Y frente a eso, frente a la violación de la intimidad personal y familiar, la policía debe actuar, la fiscalía debe actuar. Pero como informé inmediatamente a esta misma organización, creemos que esto no va a cambiar en el próximo corto plazo. Porque lo que hay detrás son vasos comunicantes entre partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular con estos grupos. Vasos comunicantes con la Policía Nacional, con alcaldes de Renovación Popular y también, por supuesto, con el ministro del Interior, que rinde cuentas al señor Otárola y a Dina Boluarte, que como ustedes han notado, nunca han dicho una palabra del acoso sistemático a medios de comunicación, como IDL Reporteros, La República, mi caso, políticos que no son de su gusto y autoridades electorales a las que estas mismas turbas han acosado. Esa es la situación en el Perú. Muchas gracias al Comité de Mujeres en Periodismo que defiende, que nos defiende y que nos presenta ante el mundo en épocas de enorme violencia. Acá seguiremos peleando. Dicho sea de paso, el tuit ha causado una pataleta en redes sociales, pero olímpica, lo cual prueba, pues, lo que el mismo tuit dice. Es increíble cómo caen redondos, ¿no? Y este no es el único ataque. Hace unos meses, el equipo de monitor que trabaja con transparencia hizo evaluación de violencia contra mujeres periodistas en redes sociales. Y la violencia que yo recibo es la número 1 en el Perú. Que yo lo lleve bien no significa que no exista, por si acaso. Nos vemos mañana. Abel, hasta muy pronto. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias y cuídense bastante. 8 de la mañana es la cita. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.